Pueden sentarse. Gracias por la compañía. Como se pueden dar cuenta, no soy cantante. Gracias por acompañarme. Muy bien. Durante este conversatorio, el cual se ha denominado Atlántico para el Mundo, conoceremos el plan estratégico que busca posicionar, como lo había dicho anteriormente, a nuestro departamento para el mundo. Dicho plan consta de los siguientes ejes de acción. El primero, atracción de inversiones, que lo que busca no es más que crear un entorno favorable para la inversión extranjera y nacional, eliminando barreras burocráticas y ofreciendo incentivos fiscales. Dentro de esta atracción de inversiones también se encuentra un punto muy importante y es promover alianzas público-privadas para desarrollar infraestructuras claves para el desarrollo del departamento. Otro de los ejes importantes dentro del plan es el desarrollo del talento. Y aquí hay dos puntos importantes, los cuales constan de implementar programas educativos y de formación técnica que representan la necesidad del mercado laboral global y fomentar la investigación y el desarrollo a sectores estratégicos como la tecnología y la energía renovable. El tercer eje para poder llevar a cabo este plan de desarrollo atlántico para el mundo se ha denominado sostenibilidad ambiental. En este eje hay dos puntos importantes: desarrollar proyectos de energía limpia y renovable para poder reducir la huella de carbono en el departamento del Atlántico. Implementar políticas de gestión de residuos y conservación de recursos naturales es otro de los puntos dentro de este tercer eje. El cuarto eje dentro del plan de desarrollo del Departamento del Atlántico está ligado con la competitividad y la innovación. Lo que consta es apoyar las pequeñas y medianas empresas en su proceso de digitalización y acceso a mercados internacionales. Y también es importante mencionar que dentro de la competitividad y la innovación, lo que se busca es fomentar la innovación a través de incubadoras y aceleradoras de startups, que lo que buscan es promover los programas del Departamento del Atlántico. Hablemos ahora del quinto eje, y es sostenibilidad social, que lo que busca es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en el Atlántico mediante programas de salud, educación y vivienda. Promover la inclusión social y la equidad de género en todas las políticas de los programas del Departamento del Atlántico. Este objetivo y sus ejes de acción lo que buscan es transformar un Atlántico que sea modelo en el país. Recordemos que por aquí inició todo. Inició la aviación, la radio y muchas otras cosas más. Así que brindemos un fuerte aplauso a este plan de desarrollo del Atlántico, Atlántico para el mundo. Pero ¿de qué manera se articula el Atlántico para el mundo con una cátedra de Europa 2024? Pues este conversatorio no solo enriquece el conocimiento de la cultura del Departamento del Atlántico, sino que también ofrece una oportunidad única para poder alinear la campaña Atlántico para el mundo con las mejores prácticas globales en sostenibilidad, innovación y competitividad. De esta manera, Cátedra Europa puede ser un catalizador para posicionar al Departamento del Atlántico en escenarios internacionales, atrayendo inversiones, fomentando el desarrollo integral del departamento y, por supuesto, mostrando la pujanza de nuestra gente. Cátedra Europa sirve para posicionar y mostrar Atlántico para el mundo a través de intercambio cultural y educativo, atracción de inversión y alianzas. En materia de innovación y competitividad también es una vitrina para poder vender lo que se va a desarrollar en nuestro departamento. A continuación, palabras de bienvenida por parte del rector de la Universidad del Norte, doctor Adolfo Meisel Roca, a quien pido recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, es un placer en esta mañana recibir aquí al equipo de RCN, a don Juan Lozano, también al gobernador Verano,
al doctor Cepeda Tarut, presidente del Intergremial, a todos ustedes en esta semana de la Cátedra de Europa, país invitado, Italia, un país maravilloso que lo tiene todo: historia, literatura, arte, industria, música, por supuesto. Y ayer tuvimos el placer de escuchar un concierto maravilloso de nuestros músicos, donde escuchamos música clásica italiana, como Verdi, Nabucco, y además de eso oímos música de acordeón y una fusión del vallenato con lírica que hizo uno de nuestros profesores con Matilde Lira. Realmente un concierto maravilloso. Entonces, con esa nota positiva les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias, señor rector, por sus palabras. Por supuesto, le damos la bienvenida a todos los panelistas. A continuación, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Juan Lozano, quien es el moderador de este conversatorio. Él es columnista del Tiempo, es consejero, rector de Transparencia para Colombia, ha sido por más de 30 años profesor universitario, fue ministro de Ambiente, también senador de la República, y ha ganado 3 veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Actualmente es consejero general de medios de la organización Ardila Lule. Doctor Lozano. Muchas gracias, Renan. Estamos muy felices de estar aquí. Nos sentimos muy honrados en este ejercicio de Con Toda por el Atlántico. Están los medios de nuestra organización, RCN Televisión, Noticias RCN. Estuvimos esta mañana en el hermosísimo muelle de Puerto Colombia, RCN Radio, la FM de RCN y nuestro diario La República. Nos honra mucho estar en esta universidad. La felicidad es estar aquí, la tristeza haberme perdido el concierto de anoche. Y digo tristeza porque le contaba aquí al señor rector, mi abuela era italiana, yo soy nieto de la inmigración italiana también, y pensaba escuchando al rector que la fusión del concierto de anoche es de alguna manera la fusión del Atlántico, que es la fusión de lo mejor de la inmigración con lo mejor de nuestro Caribe. Le decía eso al señor rector y me contó que hace parte de las citas tutelares que están aquí en la Universidad del Norte. Un saludo de felicitación, señor rector, porque además hoy salieron los resultados de las pruebas QS. Estudiantes de la Universidad del Norte tienen que estar muy orgullosos de su universidad, y como a uno no se le quita lo periodista, hago un paréntesis en el panel para pedirle al rector que nos cuente esa gran noticia que enaltece a la comunidad de la Universidad del Norte. Felicitaciones, señor rector. Muchas gracias. Bueno, sí, hoy salió publicada la lista de QS, uno de los rankings internacionales más importantes, y nosotros obtuvimos el 7º lugar en Colombia. Esa es una posición muy honrosa, la primera en el Caribe y la 7ª en Colombia. Y una de las razones por las cuales subimos una posición este año fue los resultados de nuestros profesores en publicaciones, que claramente han aumentado el número de publicaciones en revistas de primera línea, en las mejores publicaciones del mundo. Entonces, estamos muy complacidos. Felicitaciones, señor rector, y un aplauso para todos ustedes. Esta mañana, cuando estábamos en el muelle, que además está coronado por otra obra hermosísima para el Atlántico, que es el faro que viene a sumarse a la aleta del Junior, después hablamos de fútbol, a la aleta del Junior, a la ventana al mundo. Nos contaba el gobernador Eduardo Verano cómo él empezó cuando no existía nada, luchando para que le regalaran un lote desde el cual se pudiera hacer la estructuración económica y poder recuperar ese muelle y esa zona.
Yo no soy neutral cuando hablo sobre el doctor Verano, porque él fue mi maestro en los asuntos del medio ambiente. Cuando a mí me nombraron ministro de Medio Ambiente, recibí las enseñanzas, la guía, el apoyo y la amistad de Eduardo Verano, que yo guardo como un tesoro. Mis respetos, gobernador, y qué dicha estar aquí en su tierra y haber visto la coronación de uno de sus tantos sueños en ese proceso de conectar el Atlántico con el mundo. Primero que todo, Juan, mil gracias. Y Adolfo, qué orgullo lo que nos estás informando, no solamente del concierto de anoche, que también nos los perdimos, sino este avance que tiene la universidad en este ranking QS, que realmente nos llena de orgullo a todos los uninorteños, porque es producción académica, o sea, no es sencillamente edificios, ladrillos, sino es producción intelectual, académica, y eso nos llena de orgullo a todos los uninorteños. Entonces, muy contento. No, realmente, lo que vimos esta mañana, Juan, que es un gran amigo de muchos años, cuando él fue uno de quienes me sucedió a mí en el Ministerio del Medio Ambiente, y tuvimos oportunidad de discutir mucho sobre cómo debíamos avanzar en todo este tema ambiental. Pero lo que me está preguntando es muy concreto. Cuando yo estaba de consejero presidencial, logramos en una negociación que también hubo un problema en el peaje, el mismo peaje de Papyrus, tuvimos la oportunidad de llegar a una negociación, y la negociación era que finalmente se daba un proceso de definición de una cuantía para el peaje, pero lo más importante era que se donaba por parte del gobierno nacional un terreno que era el del Distrito 20, que queda a un lado del puente sobre el río Magdalena. Yo creía ingenuamente de que yo cogía ese lote y lo vendía, y con eso íbamos a hacer todo lo que tiene que ver con la reestructuración o la recuperación del muelle de Puerto Colombia, que estaba en pésimo estado en ese momento. Pero mentira, eso no se vendió, nadie lo quería, nadie lo necesitaba. Yo pensé que se lo podíamos vender a la zona franca, no, la zona franca no lo podía necesitar porque había una dificultad, bueno, mil cosas, pero para hacer el cuento corto, llegamos un día cuando hicieron el puente sobre el río Magdalena, necesitaron el terreno que era del Distrito 20, donde estaba todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte. Necesitaban exactamente ese terreno para poder hacer los accesos al puente del río Magdalena, y lo vendimos. Entonces, con ese billete enseguida nos dieron 10.000 barras por el y con esos 10.000 barritas enseguida cogimos e hicimos todo lo que fue la contratación de la recuperación del muelle. Entonces, ya que estamos haciendo la recuperación del muelle, también pusimos una plata de la gobernación y compramos 50 casas muy terribles que habían ahí al lado del muelle. Eran unos cuchitriles, ya nadie se acuerda de eso, donde estaban unas ventas de pescado que olían a manteca podrida. Y eso era lo que teníamos nosotros como muelle. Y limpiamos todo eso y se hizo la plaza. Entonces, ya que hicimos la plaza, entonces también compramos es que me están regañando acá. La tasa de seguridad se hizo la plaza. Con la tasa de seguridad hicimos la plaza, y también compramos el lote donde donde estuvimos esta mañana, que es todo lo que es el centro gastronómico y el nuevo centro gastronómico. Uno va a ser el centro gastronómico, el que ya está hecho, va a tener 16 restaurantes, va a ser como llaman los técnicos, y que restaurantes a mantel, y el otro sí va a ser comida típica, más chicharrones, más comida nuestra, más de arepa huevo, chicharrón, y más pequeños los locales, pero en todo caso lo que va a hacer eso es, sin ninguna duda, ser el imán para un proceso de desarrollo turístico, que es lo que nosotros creemos que debe ser el destino de Puerto Colombia. Pero eso se tiene que construir, y por eso entonces la sumatoria de todos esos proyectos, donde también los hermanos Dáez hicieron el faro, nosotros hicimos entonces la recuperación del muelle, la plaza,
y ahora pues los centros gastronómicos que van a ser los 2, y esa sumatoria más va a haber también otra serie de entre el centro gastronómico y el faro, va a haber también una serie de restaurantes y demás. Entonces todo eso va a ser un gran sector de desarrollo gastronómico que sin ninguna duda va a cambiar. La cantidad de gente que está llegando allá es impresionante, y realmente yo creo que ojalá lo que tenemos previsto es que eso tiene un boom, o sea, como todas las cosas en Barranquilla, que pican cuando uno las inaugura, tienen una utilización alta y después entonces decae y después queda lo que ya es la vida normal del negocio. Entonces, esperamos que esa vida normal de toda esa zona se convierta de todas maneras en algo de asistencia muy nutrida y que se convierta en un polo de desarrollo económico y que jalone todo el desarrollo económico del departamento. Eso es lo que estamos esperando. Muchas gracias, gobernador, y felicitaciones por lo que han hecho. Yo voy a cambiar de tema porque me parece un poco peligroso seguir hablando de arepe, huevo y chicharrón cerquita del almuerzo. Entonces, lo que está sucediendo en este panel me parece que de alguna manera es la clave del éxito del Atlántico, que es un encuentro virtuoso entre las autoridades, los gobiernos, la academia y el sector privado. Las 10.000 barritas rinden en un departamento donde todos suman y apuntan hacia el mismo lado. Con esa perspectiva le pregunto al doctor Efraín Cepeda del Comité Intergremial el aporte, la visión desde los gremios de esta tríada de gobiernos, academia, gremios en función de la internacionalización del Atlántico y de la construcción de prosperidad en el Atlántico. Gracias, Juan. Primero que todo, quiero agradecer al equipo de RCN, la FM, la República, a la Universidad del Norte, anfitrión de este gran evento, y por supuesto destacar también, como lo haces, esas inversiones que viene haciendo la Gobernación del Atlántico en cabeza de Eduardo Verano en sectores que antes no existían o no estaban potenciados en nuestro departamento, como el turismo y el agro. En ese orden de ideas, yo creo que has dado en el clavo con la pregunta la articulación público, privado y academia, que estamos aquí sentados en este momento, ha sido fundamental en este proceso de evolución y proceso de transformación de nuestro territorio. Es un proceso que han empezado a copiar otros departamentos de nuestra región Caribe con éxito, y que nos da lo que tú dices, sumando esfuerzos llegamos más lejos. Y destacar también eso que se mencionaba ahorita al inicio, el plan de gobierno del gobernador Verano, que es Atlántico para el Mundo. Es una visión construida en conjunto entre el sector público y privado, y hacia allá debemos todos apuntar, hacia tener una economía cada vez más internacional, porque ser más internacionales hace que los negocios sean más prósperos, se generen más empleos. El sector privado es el mayor generador de empleo, con alrededor del 80% de los empleos los genera el sector privado, y también del PIB nacional, y a través de eso también mayor pago de impuestos, con las que se terminan haciendo las obras sociales, obras en salud, en educación. Son recursos que le entran a la nación por impuestos pagados por la empresa privada. Yo quisiera, y antes de seguir de pronto hablando del tema de internacionalización, hablar un poco de Intergremial Atlántico, para poner un poco en contexto. Intergremial Atlántico es el gremio de gremios, es decir, el gremio que agrupa los diferentes gremios del departamento del Atlántico. Los más representativos son 15 gremios de diferentes sectores de la economía, 9 empresas también que entran a apoyar esa gestión, y que estamos enfocados básicamente en buscar una mayor prosperidad económica y social en conjunto con el sector público, tanto local como regional, departamental por supuesto, y nacional. Entonces no sé si quieres, Juan, que en esta pregunta desarrollemos un poco. Claro, dale. Barranquilla, ya metiéndonos en el tema de internacionalización, porque internacionalización no solamente es exportación o importación, también es atracción de inversión.
Barranquilla, en el último ranking de la revista FDI, que es una revista de Financial Times, aparece como tercero en mayor crecimiento de flujo de inversión de atracción de inversión extranjera directa. Esto, otra vez, tiene mucho que ver con esa articulación público-privada, con la gestión que hace Pro Barranquilla, con la gestión que hace la Cámara de Comercio, con la gestión que hacen los gremios y con ese gran acompañamiento y apoyo, por supuesto, desde el sector público. Esos son números muy interesantes cuando vemos que, por ejemplo, en los últimos 5 años, el Departamento de Atlántico ha recibido inversiones por 1.600 millones de dólares y ha generado más de 1.300 empleos gracias a esa gestión de atracción de inversión. En el último año, el 23, recibimos o tenemos la cifra récord en los últimos 5 años con 600 millones de dólares de inversión extranjera y principalmente o detonado por inversiones en energías renovables. Un parque fotovoltaico en Ponedera y Sabana Larga y otro parque también de Isagen en Sabana Larga. Entonces vemos ese como uno de los sectores y si quieres ahorita para no tomarme o monopolizar el micrófono seguimos desarrollando eso, Juan, gracias. Muchas gracias, doctor Cepeda. Si aquí hiciéramos un ejercicio de preguntar ¿cuál es la mejor ciudad del mundo para vivir, el mejor lugar del mundo para vivir? Intuyo que ganaría. Urramba, Barranquilla. En Barranquilla me quedo. Nuestra querida Juli Habib diría que Montería, pero alguien en el auditorio ya le pregunté y me dijo que Roma. Un destacado profesor de la Universidad de La Sapienza que está aquí en la Semana Europea y ese es el marco para la pregunta al señor rector. Esta Semana de Europa, esta alianza con Italia como país invitado y protagonista, refleja de alguna manera el ADN de la Universidad del Norte, que siempre se concibió como una universidad caribe, pero como una universidad abierta al mundo, señor rector. Y así lo concibió su fundador, Karl Parrish, que era hijo de Karl Parrish, su papá también, que fue un ingeniero de Iowa que se asentó en Barranquilla en la década de 1920, construyó el barrio El Prado, la Nueva Barranquilla, el gran Hotel del Prado, que era el mejor de Colombia, sigue siendo todavía un hotel emblemático. Y Parrish también fue un gran constructor, fundó el Colegio de Parrish, fundó la Universidad del Norte. Y Parrish había estudiado en Yale y por supuesto, él se definía a sí mismo como un gringo barranquillero. Y tenía una concepción muy internacional. Yo le contaba a Juan que en nuestra biblioteca hay una frase que hemos puesto de Parrish, la dijo cuando le dieron el doctorado honoris causa hace como 40 años en esta universidad. Y Parrish dijo: la Universidad del Norte tiene que encontrar su propio camino, que sea una mezcla de la música clásica y el vallenato. Y eso lo vivimos anoche, o sea que se está cumpliendo el sueño de Parrish. Y yo le contaba, bueno, en nuestro consejo directivo tenemos judíos de origen europeo, italianos, familias pues de origen italiano, de origen árabe, el Líbano, o sea, en toda la impronta de la universidad, en nuestros rectores, el primer rector, don Julio Mubdi, de familia libanesa, segundo rector, Cherasi, de familia judía de Estambul, Boris Rosanía, de familia italiana. Así que en el ADN de Barranquilla está la inmigración. Hay un mestizaje amplio. Pues yo siempre he pensado que la identidad colombiana es el mestizaje. Y ese mestizaje barranquillero adicionalmente tiene un fuerte componente. Judíos sefarditas que ya hoy en día son todos barranquilleros. El único aeropuerto de Colombia que no tiene un nombre, un prócer o algo así, es el aeropuerto de Barranquilla, Ernesto Cortizo, judío de familia de origen de Isla Caribe, judío sefardita, y ya, pero son apellidos muy barranquilleros hoy, Julián Cortizos,
Zurdis, Álvarez, Correa, y muchísimos más, Yesurum y muchísimos más. Entonces, eso ya son apellidos barraqueros. Y luego los judíos ashkenazí que llegaron en la década de 1900, como los Smulson, los Stecker y muchos más. Muchas gracias, señor rector. La conversación global hoy, la conversación planetaria pasa por los asuntos de medio ambiente. Esta visión frente al mundo hoy tiene un referente forzoso en medio ambiente y Colombia va a ser sede de la conferencia de las partes de la Convención de Biodiversidad en Cali en este mes, un evento de la mayor importancia, para bien de la conferencia y para bien de los atlanticenses. El señor gobernador ha sido uno de los líderes en el proceso de preparación de la ruta a la COP, ha sido designado embajador de la COP y acaban de terminar, gobernador, una reunión con ministros en la ruta preparatoria a la COP dentro de esa visión de internacionalización en medio ambiente. Unas reflexiones, doctor Verano, sobre la COP y lo que significa y sobre el aporte de este Caribe biodiverso a la COP. Muy importante, Juan. Creo que en el día de ayer y en el día de hoy, mañana también, va a haber una reunión preparatoria precisamente sobre todo lo que es como una especie de pre-COP. La COP16 va a ser la reunión más importante desde el punto de vista ambiental. Como su nombre lo indica, van 16 reuniones de las conferencias de las partes, que son todos los ministros del medio ambiente del mundo se reúnen y de una u otra manera dilucidan cómo debe ser el proceso de rescate y recuperación de los ecosistemas. Yo tuve la oportunidad de representar a Colombia en lo que fue, no una COP, pero sí fue una de las primeras reuniones ambientales de todos los ministros del medio ambiente del mundo, que fue en Kioto. Y en esa reunión de Kioto, año 96, yo era ministro del medio ambiente, a mí me tocó ser el que recibía al señor Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, que fue a nombre de Estados Unidos precisamente, y era la gran pelea, la gran lucha, porque no se había hecho presente Estados Unidos en la reunión y todo el mundo creía que era por indiferencia de Estados Unidos por ser el principal emisor de CO2 y por lo tanto el mayor culpable de todo el proceso de calentamiento global del planeta, que yo creo que es la esencia de la lucha. Entonces, finalmente anuncian ellos que no iba a ir el presidente, sino que iba a mandar al vicepresidente, Al Gore, quien tenía fama de ser un ecologista muy importante en materia ambiental. Entonces llegó. ¿A quienes se escogieron precisamente para que recibieran a Al Gore? Yo tuve el honor de ser uno de los 3 ministros de 140 que habían ahí. ¿Por qué me escogen a mí? No por mí, me escogen a mí porque representaba a Colombia, porque decían ellos, tienen que hablar con el señor Al Gore los países más afectados con el calentamiento global. Y los países más afectados con el calentamiento global van a ser los países que mayor biodiversidad tengan. ¿Cuál es el país más mega biodiverso? Son 3, Indonesia, Brasil y Colombia. Indonesia porque son 20.000 islas, y en esas 20.000 islas, que si uno ve en el mapa Indonesia, son islitas, islas, cadenas de islas. Esa cadena de islas tiene toda clase de cadena biótica y de toda clase de ecosistemas marinos, y por lo tanto cuando se enumeran tiene el más alto nivel de afectación en materia de número de especies que podrían estar afectadas. Y el segundo es Brasil. Brasil por la macro estructura de la Amazonía, que es sin ninguna duda una de las selvas más ricas, más importantes desde el punto de vista biótico, desde el punto de vista ambiental. Entonces era el segundo. Y el tercero, Colombia. ¿Por qué Colombia? Por el número de especies que tenemos nosotros. Somos el país más mega biodiverso del mundo. Y realmente, ¿por qué? Porque tenemos 2 océanos, 3 cordilleras, todos los pisos térmicos, tenemos el mayor número de especies.
esa descripción que podamos hacer desde el punto de vista ambiental de Colombia lo ponía en la cúpula de los intereses. Entonces, 3 personas fueron escogidas para explicarle al Gore que Estados Unidos tenía que hacer el mejor esfuerzo en esa reunión de Kioto de comprometerse a bajar sus emisiones por lo menos en un 15% en el lapso de 5 años. Y eso fue lo que nos tocó explicar. ¿Y por qué ustedes son los que van a hablar conmigo? Porque somos los 3 países más megabiodiversos del planeta, no dicho por nosotros, sino por todos los ministros del medio ambiente del mundo. Y eso hizo que realmente Estados Unidos se comprometiese de que realmente no lo podría hacer en 5 años. Obviamente que uno tenía que entender, él que representaba los intereses de un país súper desarrollado, con una súper industria, que es la que de una u otra manera en su trabajo emite mucho CO2. Pero lo que él decía, yo no puedo cambiar la estructura de producción industrial de Estados Unidos en 5 años. Eso es totalmente imposible. Entonces tienen que darle a Estados Unidos un mayor plazo para poder cumplir con una reducción de las emisiones de CO2. Y finalmente yo creo que, Juan, tú eres experto en el tema porque también fuiste como yo ministro del Medio Ambiente y sabes que la principal lucha de los ambientalistas es precisamente tratar de que en todas partes del mundo se logre una disminución de CO2. Pero no solamente es importante disminuir la emisión, quizás tan importante como el disminuir la emisión es absorber el CO2. Y la única manera de absorber CO2 es teniendo masas de bosque que con su oxígeno absorban el CO2. Entonces, no importa mucho que emitas menos, pero también importa mucho que absorbas más. Entonces, en ese equilibrio, Colombia juega un papel fundamental porque también tiene una parte de la Amazonía. Nosotros tenemos el Darién, que también tiene unos bosques supremamente importantes desde el punto de vista de masas boscosas que pueden absorber CO2, y obviamente Brasil es un gigante con toda la Amazonía y Indonesia por el número de especies. Entonces, muy interesante que nosotros somos, sin ninguna duda, a nivel mundial reconocidos como una gran potencia ambiental, y por lo tanto tenemos que tener ese comportamiento o esa tarea en el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Es supremamente importante desde el punto de vista de las tareas que tiene para no solamente emitir menos CO2, sino también absorber el mayor número de CO2, pero mantener y conservar todos los ecosistemas gigantes, importantes que tenemos nosotros. No hay otro país que tenga como nosotros esa cuenca de la Mojana. ¿Por qué? Porque ahí llegan todos los ríos, llega el río San Jorge, llega el río Cauca, llega el río Magdalena y forman la olla hidrográfica de mayor cantidad de recursos hídricos, que son los que tienen también la posibilidad de ser los de mayor producción agrícola. Entonces todo eso es lo que nos da a nosotros una riqueza que tenemos que preservar, que tenemos que mantener, y que ojalá pues de aquí salgan futuros ministros del medio ambiente que se dediquen también a esa súper importante megatarea de convertir o de seguir manteniendo a nuestro país como el primero a nivel mundial en materia ambiental. Muchas gracias, gobernador. Los estudiantes de hoy tienen una oportunidad espectacular con todos estos desarrollos de la inteligencia humana, del talento, de la ciencia, de la tecnología, la inteligencia artificial, todos los desafíos que se vienen abriendo campos inimaginables. Hace poquito vimos cómo el señor Elon Musk llevó civiles a que hicieran una caminata en el espacio, lo que también parecía inimaginable. Todo eso lo ha logrado la especie humana. Lo que no hemos logrado es cuidar la única casa en la que podemos vivir. Hemos logrado todo lo inimaginable e impensable y vamos colgados en la tarea, señor gobernador, de cuidar nuestra casa, de proteger nuestra casa. El planeta Tierra, si lo destruimos, podrá albergar otras especies y podrá mutar. Lo que no ocurrirá es que la especie humana encuentre otra casa donde vivir. Esta es la única que tenemos.
y nos cupo la fortuna de vivir, como decía el gobernador, en el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Doctor Cepeda, estábamos haciendo un recorrido por esa contribución de los gremios a la construcción de prosperidad en la articulación con los otros sectores de la vida del Atlántico. En su segundo turno al bate, para que sigamos haciendo ese recorrido que usted inició. Gracias, Juan. Un dato que me parece muy interesante también resaltar es que antes de la pandemia, la inversión que llegaba al Atlántico era 50% nacional, 50% extranjera. Eso fue cambiando después de la pandemia y ya hoy estamos en 80-20, siendo 80 extranjero, 20 nacional. Y eso tiene mucho que ver también con la vocación exportadora y las condiciones habilitantes de nuestro territorio. El Caribe colombiano está ubicado, tiene una ubicación estratégica muy cerca del mercado de los Estados Unidos. El nearshoring, esas tendencias de mover los centros de producción de Asia hacia América, se ha ganado un espacio también, o Barranquilla se ha ganado un espacio en el mundo y el Atlántico, en esa migración de centros de producción hacia territorios más cercanos a los centros de consumo, que es Estados Unidos en este caso. México hoy sin duda alguna es el líder en esa atracción de inversión extranjera, pero Barranquilla hemos logrado captar también, y por qué no ser también proveedores de esas empresas ubicadas en México que en últimas terminan proveyendo al mercado de Estados Unidos. Otro dato también que tiene mucho que ver con el que mencionaba ahorita del 80-20 es que existía en el 2016 las empresas que llegaban en un 26% eran exportadoras, el resto era para surtir el mercado local. Hoy esa proporción cambió y estamos hablando del 68% de las empresas que se instalan en nuestro territorio son para exportar. Y tiene mucho que ver también que hoy el 94% de las exportaciones se hacen a través de los puertos del Caribe. O mejor dicho, a través de los puertos nacionales y la capacidad instalada de los puertos nacionales. O en el Caribe tenemos el 84% de la capacidad instalada de los puertos, de la totalidad de los puertos. Es decir, en el Caribe se mueve la mayor cantidad de exportaciones en términos logísticos y por eso la logística es uno de los sectores que más genera movimiento y crecimiento e impacto en el PIB en nuestro territorio. Hoy estamos viendo cómo la manufactura y los servicios son los sectores que más están o que están mandando la parada, con un crecimiento importante en servicios, mucho que tiene que ver con el BPOs y también el tema logístico en ese caso. Y para cerrar la intervención me gustaría referirme a uno de los factores habilitantes de nuestro territorio, que es el puerto o la zona portuaria de Barranquilla. La zona portuaria de Barranquilla está moviendo o movió el año pasado 12 millones de toneladas. Este año se espera que mueva más de 13 millones o cercano a los 13 millones de toneladas, cosa que tiene mucho que ver con la estabilidad y el buen mantenimiento en el canal de acceso. Veníamos con unos años que uno veía las profundidades del río Magdalena y parecía un electrocardiograma. Estábamos en 6 metros, 7, 9, caíamos a 6. Entonces, ¿qué exportador o qué importador iba a confiar en nuestro puerto para sacar su mercancía o traerla si no sabía? Porque este tipo de transportes se programa con anterioridad. Entonces, si yo voy a comprar una mercancía que me va a llegar en 2 meses, yo no sé en 2 meses si vamos a estar en 9 metros o vamos a estar en 6 metros de profundidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas de las importaciones que venían a Barranquilla les tocaba hacer un primer toque en Santa Marta para aligerar carga y después esos buques sí terminaban llegando a Barranquilla con menor carga y por supuesto y por ende calando menos. Hoy ya estamos cerca de cumplir los 2 años de una estabilidad de 10 metros en el canal de acceso, cosa que hace 2 años era impensable, y eso ha permitido que el sector productivo local sea mucho más competitivo. Y termino con este dato: Barranquilla tiene una condición especial, que el 50% de lo que se exporta se produce de manera local y el 50% de lo que se importa es para consumo local. La exportación se produce acá y la importación
se consuma acá el 50%. Es decir, nosotros contamos con un mercado propio, cosa que no se ve en los demás puertos del país. Doctor Cepeda, cuando uno mira este panorama de los tiempos que corren, ha habido un desafío global para los centros académicos, para las universidades. Las universidades de hoy son universidades muy distintas a las universidades de hace 20 años o hace 50 años en algunos aspectos. ¿Cómo ha sido esa transformación aquí en la Universidad del Norte, doctor Meisel? Nosotros estamos en medio de una reforma curricular que debe ya quedar implementada a comienzos del año entrante. Pero paradójicamente mucho de eso es volver a lo básico y a lo que estaba en el ADN de esta universidad, que es volver a las competencias básicas, volver a los deportes, volver al arte, porque queremos formar profesionales integrales. Y los profesionales integrales no solo se forman en las aulas de clase, se forman también en las canchas deportivas, se forman también en la danza, se forman también en el arte. Entonces, en la reforma curricular a los estudiantes les vamos a dar crédito por practicar arte, por participar en organizaciones estudiantiles, por jugar fútbol, nadar, porque vamos a inaugurar el 1 de noviembre una piscina. Y alguien decía, ¿qué tiene que ver una piscina con la calidad de la educación? Decía, todo, porque es que la educación es integral. Y acuérdense, los griegos lo decían, en mente sana, en cuerpo sano. Y en Inglaterra decían que las grandes guerras las habían ganado en los campos de batalla, en los campos de juego de Eton, el colegio privado inglés, donde iba la élite inglesa, que era la élite militar. Entonces, aquí los grandes, no líderes militares, sino los grandes líderes y hombres y mujeres en las empresas deben salir de los equipos de fútbol. Una mujer que sea capitana de su equipo de fútbol, pues va a ser una persona con liderazgo. De hecho, la presidenta Cerrejón, egresada nuestra, cuando vino aquí a hablarle a los estudiantes de administración, ella es egresada de administración, dijo, le preguntó al estudiante, ¿y qué te acuerdas tú más de cuando eras estudiante? Dijo que yo era tercera base del equipo de softball y era muy buena. Esa es la presidenta de Cerrejón, que es funcionaria de carrera de Cerrejón, una mujer muy inteligente, muy capaz. Y lo que se recordaba era cuando era jugaba softball. Pero ahí, ¿qué aprendió jugando softball? Trabajo en equipo, resolución de conflictos, disciplina, liderazgo. Eso no le enseña con un profesor diciendo, para ser líder se necesita 1, tal cosa, 2, tal cosa. No, se necesita ahí en el sol tratando de que el equipo meta gol. Entonces, yo sé que hay cosas de moda, pero yo soy escéptico en esto, yo soy historiador económico. Entonces todo el mundo ahora está a la moda de la inteligencia artificial. Por supuesto, es una revolución. Pero las revoluciones son pequeñas en la historia económica. Daron Acemoglu, que es uno de los grandes economistas y futuro premio Nobel de los próximos años, ojalá se lo haga este año. Acemoglu dice, miren, la inteligencia artificial va a aumentar la productividad en los próximos años 0.1 anual, con trabajos rigurosos. Pero claro, las empresas de consultoría dicen, eso lo va a aumentar 30, no sé qué tal. Pues los consultores viven de eso, de decirles a los empresarios cómo se tienen que transformar, pero en historia económica ni siquiera la revolución industrial fue tan revolucionaria. Todos son pequeños avances. Entonces, pues sí, estamos introduciendo la inteligencia artificial, es una de nuestras prioridades en el tema de investigación, pero lo más importante es formar profesionales integrales. Y uno de los problemas serios, y es una de mis preocupaciones mentales que tenemos con estas nuevas generaciones, son los problemas de salud mental, no en Colombia, en el mundo. Y para eso necesitamos que las personas sean felices, que
disfruten, que la experiencia de la universidad los enriquezca, que vengan, y por eso no se van a acabar las universidades, porque nadie es feliz conectado todo el día a un computador. La gente es feliz compartiendo con nosotros, haciendo amigos en las cafeterías, en los diferentes espacios. Pensando, señor rector, y son hermosas invitaciones casi que existenciales, ¿no? La pandemia nos puso de frente a la fragilidad de la vida humana y creo que a todos nos hizo una reflexión frente a cómo nos podemos ir de rápido y cómo somos de vulnerables, y si nos vamos a ir, ¿qué nos vamos a llevar de plata? ¿Qué nos vamos a llevar de lujos? ¿Qué nos vamos a llevar de poder? Creo que la pandemia, y reacciono a lo que usted me dice para pedirle otro comentario, la pandemia nos puso a los seres humanos en la urgencia de buscar nuestra propia felicidad mientras existimos dentro de un marco de valores, dentro de un marco de respeto por los demás, pero valorando lo que es esencial para el ser humano y no lo que es accidental y efímero y pasajero. Yo tengo una imagen que me contó unos amigos que tenían una hija pequeña, y en la pandemia ella se asomó al balcón cuando estábamos en el encierro y vio que pasó un vendedor de aguacate y la niña se puso a llorar y le dijo: mamá, ¿y ese señor por qué puede salir y yo no? Y yo decía, qué tan terrible que un niño no pueda ir al parque, que todos hemos sido felices yendo a un parque, todos hemos sido felices en el recreo, en compartir. Entonces sí, eso es, digamos, tan fundamental. Pues sí, si volvemos yo siempre vuelvo a los griegos. Los griegos lo tenían claro. El objetivo de vida es la felicidad y eso no lo podemos perder de vista. El objetivo de la educación es permitirle al hombre ser feliz. El objetivo de la educación no es que estemos séptimo en séptimo lugar en QS ni en primer lugar en QS. El objetivo de eso es que nuestros profesionales, la educación es que nuestros profesionales sean éticos, sean buenas personas, sean felices. Ese es el objetivo, eso es lo que uno quiere para sus hijos y es lo que queremos para nuestros estudiantes. Y si no son felices, y no importa, o sea, a veces los papás yo los veo que forzan a los hijos a estudiar ciertas carreras. Y yo siempre les digo, déjenlo ser felices, que escojan la carrera que quieran, que sean felices. Sí, hay que ser un poco pragmático, pero una vez un muchacho, me acuerdo que me pidió cita y lo recibí y me dijo, mire, como usted es economista, le pedí cita porque yo me quiero pasar para economía, pero yo estoy en ingeniería y mi mamá no quiere que yo me salga de ingeniería. Y le dije, mire, dile a tu mamá que de hambre no te vas a morir como economista. Y lo más importante es que sea feliz. Y el muchacho me voy a cambiar. Y seguramente fue feliz. Sí, sí. Y hay que decirles a todos los estudiantes, muchachos, luchen por sus sueños. Luchen por sus sueños, vayan por ellos. Que así el camino sea difícil, las cuestas empinadas y les toquen tormentas, luchar con trabajo diario por los sueños que cada uno alberga, le da mucho sentido a la vida. Nos va corriendo el reloj y alcanzamos a tener dos preguntas finales para el doctor Cepeda y para el señor gobernador. Y quizás ahora le damos una pregunta a alguien que ha levantado la mano. Les quisiera pedir una reflexión final sobre el futuro, doctor Cepeda, y luego le pedimos al señor gobernador que cierre las intervenciones en el panel. Bueno, mencionar que se me pasó al inicio, destacar y felicitar al rector y a la universidad por ese gran logro en el ranking de QS, y me siento muy orgulloso como doble egresado de la Universidad del Norte, tanto de pregrado como de posgrado. La verdad que me identifico con las palabras del rector. La universidad ha sido esa gran formación para mi vida como profesional,
y de verdad que le agradezco mucho, y cada vez que estoy en la universidad me siento orgulloso de cómo ha evolucionado y del el talento que viene formando. Y eso lo digo para enganchar con la respuesta, con la pregunta que me hace Juan. El futuro depende muchísimo de la educación. Si tenemos una juventud educada, bien educada, porque no tiene que ser, no es educar por educar, y con pertinencia, vamos a tener un futuro promisorio. Yo creo que este trabajo articulado entre la academia, el sector público, el sector privado y por supuesto la sociedad civil debe continuar generando prosperidad. Sin esta articulación público-privada y sector académico, creo que no vamos para ningún lado y terminamos yendo a cualquier lugar, y por supuesto que el foco debe ser ese, la educación como pilar fundamental de una sociedad educada, una sociedad que en últimas termina generándole progreso a nuestro territorio, y eso también fundamentado en una alianza público-privada y academia. Gracias, doctor Cepeda. Señor gobernador, para cerrar nuestras intervenciones en el panel, una nota sobre el futuro. Dos reflexiones. Lo primero es que yo también soy egresado de esta universidad. Fui de la primera promoción de Administración de Empresas y después hice aquí 2 posgrados en Ciencias Políticas y Económicas y también en Desarrollo Regional Urbano. Y la felicidad total era cuando uno estaba aquí en la universidad. Y yo quisiera aportar 2 reflexiones finales. La primera, si vamos a hablar de educación, obviamente cada uno tiene su propia idea de lo que debe ser su propio proceso educativo. El uno quiere ser ingeniero, el otro quiere ser médico, ciencias de la salud, el otro quiere ser psicólogo, y en fin, y cada uno hace su propia malla curricular, su propia malla. Pero a lo que venimos acá a una universidad es aprender algo adicional o algo tal vez más importante, que es ser buenos seres humanos. Y eso pues no solamente como profesionales integrales, sino que tengan en la salud mental, yo creo que es la esencia de todo. Además de ser egresado acá, me ha tocado como gobernador ser presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, donde hemos tenido muchas dificultades en materias de salud mental. Lo hemos medido por intentos de suicidio y recientemente por suicidios. Quiero confesarles que hubo una reunión después de uno de los suicidios, donde varias de las personas que estaban allí presentes lloraron. No pudimos dejar de hablar del tema durante 6 horas, tratando de buscar explicaciones y cómo pudiéramos nosotros aportar y apoyar para evitar que jóvenes, por algunas circunstancias de su vida, tiendan al suicidio. Entonces, yo creo que lo que estamos diciendo aquí es la esencia. Todo lo que tiene que ver con la salud mental es un tema primordial. Sí, dediquémonos a la academia. Obviamente que el deporte juega un papel sustancial, pero tenemos que tener unos procesos de desarrollo de la salud mental que nos brinden a nosotros oportunidades para apoyar a la gente que pueda tener algunas tendencias hacia el suicidio o hacia la depresión o hacia unos comportamientos diferentes en determinados elementos. Y decían como gran conclusión algo muy importante. Muchas veces un abrazo, sencillamente escuchar a una persona, identificar obviamente las tendencias suicidas, debe haber toda una clase o toda una serie de herramientas muy poderosas que debemos tener dentro de todas las diferentes instituciones para ir identificando personas que puedan tener una tendencia suicida. Pero finalmente a esa persona, si se siente solitario, y esto me lo dijo a mí el padre de uno de los que se suicidó, el día que estaba todavía el cajón allí, él me decía: Verano, que esto de mi hijo sirva para que todo el mundo ponga en este tema una especial atención. No sé por qué no lo hicimos. Todas las tendencias suicidas dan señales, casi que lo gritan, casi que lo mencionan, de que tienen de la voluntad de matarse y nadie les para bola, porque todo el mundo cree que está mamando gallo.
Y no, muchas personas después se dan cuenta de que la manera como gestiona su propio suicidio es que tiene que haber una gran elaboración, que solamente una determinación muy grande de quitarse la vida es lo que hace que la persona sea exitosa quitándose la vida. ¿Y cómo se podría evitar? De pronto, un abrazo, de pronto, una conversación, de pronto, un gesto de amistad, porque la persona tiene que sentir que su vida tiene valor y que su vida tiene que tener todo el esfuerzo que sea necesario para salvarlo de cualquier decisión que haya tomado. Entonces, esto como tema de salud mental. Y para terminar, yo quería decir que hay que dar muchas peleas. Las peleas en la gobernación o en cada uno, aquí con Fincho Jr., que nos toca permanentemente estar buscando cómo resolver temas. Hoy tenemos una pelea por dar. Hoy tenemos la pelea de, recibimos un cuadro comparativo por departamento, cómo es los recursos de inversión. Doctor Adolfo Meisel, tú que eres la autoridad más importante de nosotros en todos estos temas económicos, de los recursos de inversión para el año, comparando el año 24 con el año 25, y la distribución de los recursos de inversión por departamento indica que, primero que todo, que se va a disminuir la inversión de 29 billones de pesos a 26, o sea, va a haber casi que 4 billones de pesos menos de inversión. Y el más clavado de todos los departamentos es el Atlántico. O sea que ahora nos toca dar una lucha y una pelea para tratar de evitar de ser nosotros el departamento líder en el que más inversión le van a quitar. O sea, nosotros vamos a tener una inversión el año pasado de casi 3 billones de pesos y este año vamos a tenerla en 2.1 billones de pesos. O sea que vamos a tener casi que 800.000 billones de pesos menos de inversión de la nación en nuestro territorio. Eso quiere decir que nosotros tendremos 27% menos de inversión y el resto de los departamentos van a tener únicamente un 12%. Por ejemplo, para que les dé rabia, Bogotá, 11%, Bolívar, 11% adicional, Boyacá, 10% menos, Caldas, 15% menos, Cesar, 15% menos, aquí Valle del Cauca va a tener 3% menos y nosotros, los clavados, vamos a tener 27% menos de inversión. Entonces estos son, cuando uno analiza estas cifras, uno dice, yo necesito al lado mío un equipo de gente que tenga toda la formación, la estructuración para poder dar estas peleas. Estas peleas no se dan sencillamente ni con balas, ni con discursos, ni con nada, sino tiene que ser a punta de puro talento negociador. O sea, ahora nos vamos corriendo porque van a estar todos los ministros, están hoy aquí en Barranquilla y nos tendremos que buscar cómo nos sentamos con ellos a ver, ministro, mire, pero ¿por qué yo voy a ser el sapo que va a tener más disminución que todos los demás? Y lograr que nos aumenten los cuadros de inversión. Eso requiere capacidad negociadora, eso requiere, esta es la realidad, este es el día a día de nosotros como gobernantes y en eso yo quiero prepararlos a ustedes, porque esto es después de que uno descubre que tiene menos inversión, ¿qué haces? ¿Te quedas callado o te pones a escribir documentos o te pones a hablar por la radio o te pones a hacer ruedas de prensa y gritas y no sé qué cosa y nadie te para bola? O empiezas a buscar cómo negocias casi que proyecto por proyecto para tratar de aumentar. Entonces, ese talento negociador es el que yo necesito que aquí el doctor Adolfo nos ayude a construir. Muchas gracias, gobernador. Y en la condición que usted juzgue que pueda ser útil, cuente con nosotros para acompañar lo que hiciste esta mañana, la batalla anticlavados para el Atlántico. Lo que hiciste esta mañana, el programa de Juan esta mañana por RCN, es que él, ahí donde lo ven, entonces él se presenta como si fuera nada más Juan Lozano, es que él representa RCN Televisión, RCN Radio, tiene además La República, todo esto es hecho por ellos, por ese grupo
de comunicaciones que él de una u otra manera es casi que la cabeza, es él quien lo representa. Entonces, Juan, lo que hiciste esta mañana, eso es, que nos ayudes a divulgar esto, porque esta es una pelea nacional. La pelea del Atlántico, hoy por hoy, para que quede claro, que es el mensaje que te queremos dar, es que no es justo el reparto presupuestal, que de una u otra manera nosotros somos los más clavados del país. Seguiremos al lado, gobernador, acompañando esa batalla. No estaba previsto, pero hay un estudiante que ha levantado la mano muchas veces. Ya debe estar con necesidad de pomada tigre porque ha tenido la mano levantada. Te damos la palabra para que, si tenías una pregunta. Hola, buenas. Primero que nada, buenas tardes a todos los panelistas presentes. Para ponerles en contexto, hablar de cooperación y desarrollo implica necesariamente poner en el centro de la discusión lo más importante, los seres humanos, las personas, pero sobre todo la ciudadanía. Porque si nuestros gobernantes no se preocupan por la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía, jamás habrá desarrollo. Y eso creo que cualquiera podría concordar en eso. Así que quisiera hacer esa pregunta respecto al caso de Papiros. Gobernador Verano, ¿por qué la Gobernación del Atlántico, como parte del plan de mando unificado, ampliado y permanente, activado por las manifestaciones en Papiros, autorizó intervenciones arbitrarias de la fuerza pública por mediante la cual se violaron protocolos de derechos humanos para la protesta social? Se presentó un caso de acoso sexual y una clara criminalización de la protesta pacífica. Muchísimas gracias. El que solicita la intervención de la fuerza militar no fue la gobernación de ninguna manera. Nosotros nos opusimos rotundamente a todo ese proceso. Pero en este momento, Papiros, y por eso hoy se está cobrando, yo di una solución. Vamos a departamentalizar la vía Barranquilla-Puerto Colombia. Y nosotros asumimos a un costo importante todo lo que tiene que ver con el manejo de esa vía. ¿Por qué? Porque no estuvimos de acuerdo cómo lo está manejando el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte, dueño de la vía hoy, porque es una vía nacional, fue quien solicitó la intervención de las fuerzas militares para proteger lo que consideraban ellos un activo importante del sistema vial nacional. Si se cae el sistema, decían ellos, si se cae el sistema de cobro de peajes, de una u otra manera se pone en peligro la estructura vial del país, que vive y se puede mantener y sostener y construir kilómetros adicionales, porque si nosotros aquí preguntamos, ¿quién quiere pagar peajes? Todo el mundo levanta la mano, no. Pero ¿quién quiere que se construyan más kilómetros de vías y que se haga mantenimiento de todo el sistema vial existente? Todo el mundo levanta la mano diciendo que sí. Entonces, no podemos tener más vías ni tenerlas en mejor estado si nosotros no tenemos cómo se financia ese sistema vial. Para el gobierno nacional, hay dos maneras, que ahora vamos a tener esa próxima discusión y seguramente tú estarás al frente de ello, que van a querer cobrar valorización por la vía Barranquilla-Cartagena. ¿Y eso por qué? Porque el Ministerio de Transporte, y ya no importa si es de izquierda o es de derecha, un gobierno tiene que buscar recursos para poder hacer obras. Y en este momento nomás tienen dos posibilidades de construir o de tener mayores volúmenes de recursos, que es vía valorización, cobrar valorización por las obras que hagan o ponerle peaje a las vías. Para proteger ese sistema de peajes, ellos solicitaron, y yo tengo todas las cartas y las podemos mostrar cuando ustedes quieran, el Ministerio de Transporte solicitó a toda la fuerza pública que le diera la protección necesaria para proteger todo lo que tiene que ver con su sistema de cobro de peajes. Por eso nosotros dijimos lo siguiente: señores, nosotros nos comprometemos a que haya a departamentalizar la vía, o sea, se desnacionaliza, nos las entregan a nosotros la adoptamos,
pero eso entonces me están poniendo una serie. Usted tiene que tener entonces una ambulancia, usted tiene que ponerte no sé qué, tiene que poner no sé cuántos policías, usted tiene que hacer no sé cuántos reparcheos, tiene que hacer todo un sistema de mantenimiento y garantizar que tiene los recursos para poder mantener esa vía en el estado en que nosotros la vamos a sostener. O sea que no es de larín larán que yo departamentalizo y desnacionalizo una vía. Tiene que haber toda una negociación con el concesionario. Esa negociación con el concesionario va a durar 60 días o 70 días, 80 días, ya veremos. Pero lo más importante es que ellos necesitan, ellos es el gobierno nacional. Y fíjense ustedes que estamos hablando de un gobierno nacional que tuvo la mayor votación aquí y de un gobierno nacional que también tiene una tendencia ideológica muy clara y que sin embargo requiere de recursos y de proteger los sistemas que le den los recursos necesarios para poder hacer las obras que ellos requieren. Ellos solicitaron a la Policía Nacional la protección de su sistema de peajes y por lo tanto la protección para poder hacer lo que necesitan hacer para que haya el cobro del peaje. Ese cobro de peaje, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta que nos entreguen la vía a nosotros. Lo primero que haremos nosotros es ir aquí con este señor con un martillo a tumbar el peaje. Perfecto, eso lo vamos a hacer con ustedes y creo que va a ser un día en el que nos tocará tomar una decisión colectiva. Pero mientras sea en este momento de la vía de la nación, ellos son los que ordenan, dirigen y hacen todo lo que consideren necesario para proteger su sistema de peajes. Hoy ellos están tratando de ver cómo nosotros no le recibimos la vía, nos están poniendo toda clase de talanqueras para no entregarnos la vía. ¿Por qué? Porque ellos creen que han perdido un peaje y por esa vía de perder el peaje de Papiro, porque ya lo perdieron, así lo estén cobrando los próximos 60 días, ya de todas maneras, apenas nos lo entregan a nosotros lo vamos a quitar y nos va a costar una plata a nosotros como departamento. De una u otra manera ellos creen que ese va a ser el primero de los peajes que van a seguir perdiendo en cascada. Así entonces, así como perdieron este de acá, van a perder el de Turbaco. Y si pierden el de Barranquilla y pierden el de Turbaco, después van a perder el del Meta, los del Valle del Cauca, los de Nariño y todos los peajes del país, porque nadie quiere peajes. En total son más de 200 peajes en el país y obviamente que nadie quiere peajes. Pero ¿cómo hace el Ministerio de Transporte, bien sea de izquierda o de derecha, porque está claro que esto no tiene ideología, que tienen que tener recursos para sostener el sistema vial y para ampliarlo, para construir más kilómetros de vías? Esa es la razón. Entonces, lo más importante, nosotros no hemos dado ninguna orden de atentar contra una estudiante, entre otras cosas, una persona que tiene vinculación con la universidad. Nosotros no hemos dado ninguna orden de hacer ninguna clase de atentados contra la vida, ni contra la honra, ni contra de una persona, porque lo dio el gobierno nacional, porque están defendiendo un sistema de peajes que es la estructuración necesaria para mantener el sistema vial del país. Muchas gracias, señor gobernador, muy claro. Hay que cerramos, doctor Juan. Cerramos así nuestro panel. Doctor Juan. Y le damos la palabra al señor rector. Cerramos nuestro panel. Sí. Sabemos, doctor Juan, disculpe, sabemos que muchos quieren participar, pero el tiempo en televisión, en tiempo en radio, en transmisiones vía streaming es limitado. El rector tiene que salir, el doctor Adolfo Meisel Roca tiene que salir y bueno, quisiéramos escuchar todas las inquietudes, pero el tiempo se agotó. Gracias, doctor Juan. Gracias a todos por habernos tenido aquí. Dios los bendiga. Es un placer siempre estar con ustedes. El aplauso para los panelistas.